Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libros Conciencia. Yo soy Laura y este es un espacio para los no fiction lovers. El día de hoy les traigo un ensayo muy interesante y estoy hablando de Comerciantes de Atención, la lucha épica por entrar en nuestra cabeza. Es un libro de Tim Wu, un abogado de la Universidad de Columbia. Él es experto en toda esta industria de los medios y tecnología. Además colabora con The New York Times. Bueno, les comento, este libro nos abre las puertas hacia el mundo de la publicidad. Nos narra su historia, sus raíces, quiénes fueron tal vez los precursores, los que mantuvieron, los que fueron cambiando las estrategias, cómo eran estas estrategias y demás. Para mí la columna vertebral del libro son los medios de comunicación y la tecnología. ¿Por qué? Al inicio tenemos como una introducción donde el autor habla con el lector y le hace ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ámbitos de tu vida crees que están por fuera del alcance de estos comerciantes de atención? Y bueno, eso lo pone a pensar a uno, ¿no? Porque ya son muy poquitos esos espacios donde estamos por fuera del alcance de estas personas, porque son personas las que están detrás de todo esto, quienes hacen hasta lo imposible por captar la mayor cantidad de nuestro tiempo. También nos hace otra pregunta que dice como, ¿qué ámbitos de tu vida no han sido explotados comercialmente? Y eso también pues lo pone a pensar, ¿no? Te pone a pensar qué consecuencias, cómo has dejado tal vez que ingrese a ciertos aspectos que ni cuenta te das, ¿no? Después comienza pues la historia con los charlatanes, podemos decir ahora, pero aquellas personas que se dedicaban a vender esos medicamentos como milagro. Entonces ellos son los protagonistas del inicio de este libro más o menos, qué tipo de personas eran, qué personalidad tenían, cómo atraían a la gente, cómo captaban su atención. Entonces es muy interesante conocer cómo fue el inicio, después su evolución con los medios de comunicación escritos, como son las revistas y los periódicos, qué tipo de contenido se vendía, cómo hacían para que la gente pues pagara por ver algunas noticias o qué tipo de cosas se mostraban allí, como tristemente luego se dieron cuenta que lo que más vendía era como esa prensa amarillista de chismes, de cosas como horribles de la sociedad, porque eso sigue sucediendo ahora con el internet. Nos damos cuenta que hay mucho contenido basura, de hecho se lee mucho, ¿no? Por allí, como, ay, el internet ya está muerto, hay mucho contenido que no sirve para nada, etcétera. Pero entonces, ¿por qué es lo que más vende? ¿Por qué es lo que la gente más ve, lo que más consume? Entonces, además de ser un libro que nos cuenta la historia de la publicidad, nos hace unos planteamientos muy interesantes. Y no es que nos diga la publicidad es mala o la publicidad es buena, sino nos hace como entrar en la historia y darnos cuenta de cuál es el objetivo de la publicidad. Nosotros como sociedad, cómo hemos venido moldeando a la misma, cómo a veces dejamos que mucho nos coja de pendejos, por así decirlo. Y pues sí, bueno, después de la prensa y todo esto vienen los medios de comunicación, por ejemplo, de la radio, su nacimiento, qué tipos de programas se hacían, cuál era el programa que más se escuchaba, cómo fue esa intrusión a tal vez esas radionovelas que habían, cómo lograban retener a la audiencia, qué tipo de anuncios o qué empresas o gobiernos aprovechaban este tipo de medios. Luego vino la televisión y lo mismo. Sus precursores, qué tipo de programas se daban entonces. Está como el fenómeno de la hora o la hora como de mayor audiencia, cómo se lograba esto. Los haces de la publicidad ya empiezan a venir algunos nombres muy sólidos. La creación de marca, la creación como de, bueno, ahorita se puede decir como comunidad, pero en ese entonces, por ejemplo, nos hablan de marcas que no vendían el producto, sino como vendían una imagen o como un pertenecer a algo. Nos plantean, por ejemplo, cuestiones sobre Coca-Cola, por qué Coca-Cola pues sigue en la cima después de tanto tiempo, cuáles son sus estrategias, qué personas están detrás de cada una de estas campañas publicitarias. También nos habla bastante sobre el comportamiento humano, porque el objetivo es captar rápido la atención de las personas y no que la persona como que se ponga a pensar, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Sí? Entonces, después de todo esto de la radio, de la televisión, viene el internet, que para mí es una parte muy interesante porque, bueno, no sé si es porque nací en esta época, estamos pasando por todo lo que Tim Wu nos va diciendo
Y pues además de ello nos damos cuenta de varias cosas que tal vez dejamos pasar o que como que no le ponemos mucha atención. Entonces sí me pareció un libro muy completo, súper divertido porque son 505 páginas, pero yo me lo leí como en 10 días y pues yo leo lento, entonces para mí fue como un récord. De hecho, por acá, el The Washington Post dice que es una indignante y divertida historia de los orígenes de la actual economía de la atención. Entonces, sí, además de como plantearnos cosas serias, también es un relato muy divertido donde vamos como conociendo a todas estas personas que han sido parte tanto para bien o para mal de la publicidad, de todos estos medios de comunicación y de la tecnología. Y obviamente el dinero. Creo que es un libro para gente que ame la publicidad, que la odie, que la subestime, o no sé, que trabaje en el medio o tanto como que no. Por ejemplo, yo como consumidora me parece que es también un libro muy importante para conocer un poco más, ¿sí? Como para salir un poco de esa ignorancia que tenemos acerca de algunos temas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que si tienen la oportunidad se lo lean y pues ya, que tengan un feliz día. Nos vemos en un próximo episodio.